Durante la ventisca de 1847, un padre viudo con 3 hijos entró tambaleándose en una casa del árbol abandonada, cubierto por la nieve hasta las rodillas. Estaba de luto, sin techo, y los niños temblaban de frío bajo sus ropas mojadas. «No dejen que papá se duerma», susurró el más pequeño con los labios azul púrpura. Pero esa noche helada no fue el frío lo que intentó llevárselos. Al levantar una tabla suelta del suelo de la casa suspendida, él descubrió algo que no estaba muerto. ¿Has estado alguna vez en un lugar que parecía ocultar más de lo que mostraba? Cuéntame en los comentarios y también dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. La ventisca caía fuerte aquella tarde de noviembre de 1847 en San Miguel del Cerrado, una pequeña villa perdida entre las montañas donde la nieve parecía tragarse la esperanza de quienes osaban caminar por sus calles desoladas. Rafael Mendoza avanzaba con dificultad, sintiendo como el frío helado traspasaba la tela gastada de su abrigo negro, un luto que llevaba no solo en la ropa, sino incrustado en la piel desde hacía 3 meses. A sus 32 años, la vida le había arrebatado todo. Una esposa bondadosa, pero sin fortuna, la casa que alquilaban y finalmente la dignidad de no depender de la caridad ajena. Caminaba con la cabeza baja no por vergüenza, sino por el peso insoportable de saberse solo en un mundo diseñado para hombres fuertes, arrastrando una maleta de cuero agrietado que contenía los únicos restos de una vida que se desmoronaba entre sus dedos, entumecidos por el frío y la desesperación. Sus 3 hijos lo seguían en silencio. Andrés, de 8 años, sosteniendo la mano de su hermana Sofía, de 5, mientras el pequeño Miguel, de apenas 3 años, iba envuelto en un chal raído contra su pecho. Nadie en la villa se detuvo a ofrecerle cobijo, pues la desgracia tiene un olor particular que la gente prefiere evitar, como si fuera una enfermedad contagiosa que se pega con la mirada. Rafael Mendoza llegó a la puerta del notario cubierto de nieve y tiritando, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, aferrándose a la citación arrugada que había recibido esa misma mañana. El licenciado, un hombre de lentes redondos y dedos manchados de tinta, lo recibió con esa mezcla de piedad y desdén que se reserva para los viudos pobres, extendiéndole un documento amarillento que olía a encierro y a tiempo muerto. Le explicó con voz monótona y sin mirarlo a los ojos que un tío lejano, un tal Sebastián, del que apenas había oído hablar en susurros temerosos durante su infancia, le había dejado una propiedad en los límites del Sertón, un lugar olvidado por Dios y evitado por los hombres. La propiedad no era una hacienda próspera ni una casa solariega, sino una casa del árbol vieja, una construcción de madera que se alzaba solitaria en medio de la nada, rodeada de leyendas que hacían persignarse a los más viejos del pueblo. El notario le advirtió, limpiándose los anteojos con un pañuelo de seda, que nadie quería esas tierras, que las familias que intentaron habitarlas salieron huyendo antes de la primera luna llena, dejando atrás sus pertenencias y su cordura. Hablaban de ruidos que no venían del viento, de sombras que caminaban sin cuerpo y de un silencio tan denso que se podía masticar. Un silencio que, según decían, te gritaba al oído cuando estabas a punto de dormir. Pero Rafael Mendoza no tenía el lujo de sentir miedo. El miedo es un privilegio de quienes tienen un techo seguro y el estómago lleno. Y él carecía de ambas cosas en ese momento crucial de su existencia. Aceptó la herencia con una firma temblorosa, sellando su destino con la tinta negra que parecía sangre coagulada sobre el papel, ignorando las advertencias veladas y las miradas de los pasantes que lo observaban como a un condenado a muerte.
Vendió un pequeño broche de plata, el último regalo de su madre, para pagar al carretero que aceptó a regañadientes y cobrando el doble, llevarlo hasta el inicio del sendero que conducía a la casa del árbol. El viaje duró 2 días interminables, a través de caminos que se iban estrechando hasta convertirse en cicatrices de tierra nevada sobre el paisaje árido, donde la vegetación se volvía espinosa y retorcida, como si la propia tierra estuviera sufriendo un dolor antiguo. El conductor lo dejó a 2 kilómetros de la casa, negándose a avanzar más allá del cruce del río congelado, alegando que los caballos se ponían nerviosos y que él no quería tentar al destino al caer la tarde. Rafael Mendoza caminó el último tramo solo con sus hijos, con el sol del atardecer tiñendo el cielo de un rojo violento que presagiaba tormenta, sintiendo como el silencio del lugar los envolvía como una manta pesada y asfixiante. La casa del árbol apareció ante sus ojos como una bestia dormida, con las paredes desconchadas, mostrando las costillas de madera podrida y el techo de paja agujereado como una boca chimuela que se reía de su desgracia. Construida alrededor de un roble centenario, se elevaba a varios metros del suelo, accesible solo por una escalera de cuerda que colgaba peligrosamente. La maleza había crecido salvaje alrededor, abrazando la estructura en un intento lento de devorarla y devolverla a la tierra. Pero la casa resistía con una terquedad maligna, manteniéndose en pie contra el tiempo y el olvido. No había pájaros cantando en los árboles cercanos, ni grillos anunciando la noche. Solo había un vacío sonoro que hacía que sus propios pasos sobre la nieve crujieran como truenos en una catedral abandonada. Rafael subió primero, probando cada peldaño de la escalera de cuerda con cuidado extremo antes de confiar su peso. La madera crujía amenazadoramente, pero aguantó. Cuando llegó a la plataforma superior, empujó la puerta principal, que gimió con un lamento de goznes oxidados que resonó en todo el valle. El olor a encierro lo golpeó en el rostro, una mezcla de polvo, humedad y algo más, algo dulce y metálico que no supo identificar de inmediato. La luz moribunda de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, dibujando líneas de polvo que danzaban en el aire estancado, revelando muebles cubiertos de sábanas grises que parecían fantasmas esperando su regreso. Bajó la cuerda improvisada que llevaba y subió a sus 3 hijos uno por uno, un proceso aterrador que hizo que su corazón latiera como tambor de guerra. Cuando finalmente estuvieron todos dentro, cerró la puerta y el peso del silencio cayó sobre ellos como una losa de mármol. Rafael Mendoza dejó su maleta en el suelo de tierra apisonada y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío de la noche que se avecinaba, sino por la certeza absoluta, irracional y primitiva de que estaban siendo observados desde la oscuridad de los rincones. Encendió una vela con manos torpes y la llama vacilante proyectó sombras alargadas que parecían estirarse hacia ellos, como dedos negros queriendo tocar su soledad. La primera noche fue una prueba de resistencia para su cordura, sentado en una silla de madera dura, con la vela consumiéndose lentamente y sus ojos clavados en la negrura del pasillo que llevaba a las habitaciones del fondo. El viento comenzó a soplar afuera, colándose por las grietas y produciendo un silbido que sonaba casi humano, una especie de lamento ahogado que subía y bajaba de intensidad. Pero no fue el viento lo que lo hizo contener la respiración hasta que los pulmones le ardieron. Fue el sonido nítido, inconfundible, de pasos arrastrados sobre el suelo de madera de la habitación contigua. No eran pasos rápidos ni agresivos, sino lentos, pesados, como los de alguien que carga una culpa inmensa o un cuerpo cansado, moviéndose en círculos, deteniéndose y volviendo a empezar.
Rafael Mendoza apretó el crucifijo que llevaba al cuello hasta que el metal se le clavó en la palma de la mano, intentando convencerse de que era la madera vieja ajustándose al cambio de temperatura o algún animal buscando refugio. Pero los pasos cesaron de golpe justo frente a la puerta cerrada del cuarto, y luego escuchó el roce de una mano, o de algo parecido a una mano, tanteando la madera desde el otro lado, buscando el picaporte. El silencio regresó, más denso y amenazante que antes, dejándolo paralizado en la silla, con el sudor frío bajando por su frente y el corazón golpeando tan fuerte que temía que el intruso pudiera escucharlo. No durmió ni un segundo, vigilando la puerta con la mirada fija, mientras la vela moría y lo dejaba sumido en una penumbra grisácea, hasta que los primeros rayos del alba se filtraron por las grietas, trayendo consigo una falsa sensación de seguridad. Con la luz del día, el miedo nocturno pareció retroceder, escondiéndose en las sombras para esperar su turno nuevamente. Y Rafael Mendoza, impulsado por la necesidad de sobrevivir y hacer habitable aquel lugar, comenzó a inspeccionar la casa del árbol mientras sus hijos dormían exhaustos del terror de la noche anterior. Encontró restos de una vida interrumpida bruscamente, platos sobre la mesa cubiertos de décadas de polvo, ropa carcomida por las polillas en los armarios y herramientas oxidadas en un rincón de la cocina improvisada. Pero lo que más llamó su atención fue la habitación del fondo, aquella de donde habían provenido los ruidos la noche anterior. La puerta estaba trabada, no con llave, sino como si algo pesado la bloqueara desde adentro. Empujó con el hombro, usando toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo delgado, hasta que la madera cedió con un crujido seco, permitiéndole entrar en un espacio que olía a cera antigua y flores secas. Allí, en el centro de la habitación, había un altar improvisado cubierto con un mantel de encaje que ahora era gris y quebradizo, sobre el cual descansaban imágenes de santos sin rostro con la pintura descascarada por el tiempo. No había muebles, solo ese altar extraño y perturbador que parecía dominar el espacio, y el suelo alrededor estaba limpio, libre del polvo que cubría el resto de la casa, como si alguien hubiera caminado allí recientemente. Rafael Mendoza se acercó despacio, sintiendo que el aire en esa habitación era más frío, más pesado, y notó que una de las tablas del piso, justo debajo del altar, estaba ligeramente levantada. Se arrodilló, ignorando el temblor de sus manos, y levantó la madera suelta, descubriendo un hueco oscuro donde descansaba un objeto envuelto en trapos de lino. Un diario de cuero negro cerrado con una cinta de seda roja que parecía no haber perdido su color a pesar de los años. Rafael Mendoza deshizo el lazo de seda roja con dedos que apenas le respondían, sintiendo la textura suave y fría del material deslizándose sobre su piel como un hilo de sangre fresca que se negaba a secarse. El diario se abrió con un crujido de queja, liberando un olor acre a tinta ferrogálica y papel enmohecido que le llenó la nariz, transportándolo instantáneamente a un pasado que no le pertenecía, pero que estaba a punto de devorarlo. La primera página estaba fechada en noviembre de 1820, escrita con una caligrafía angulosa y apretada, como si quien escribía hubiera tenido miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo o de que alguien leyera por encima de su hombro. Rafael Mendoza acercó la vela, forzando la vista en la penumbra de aquel santuario olvidado, y comenzó a leer las primeras líneas, sin saber que cada palabra sería un clavo más en el ataúd de su inocencia.
Las entradas iniciales narraban la vida cotidiana de una familia próspera, los bisabuelos que él nunca conoció, describiendo cosechas abundantes y días de sol brillante que parecían eternos en aquella tierra ahora maldita. Pero a medida que pasaba las páginas, el tono cambiaba sutilmente, como el cielo antes de una tormenta eléctrica. Las menciones a Dios y a la gratitud eran reemplazadas por observaciones paranoicas sobre los vecinos y sobre ellos, una amenaza sin nombre que parecía acechar desde los límites de la propiedad. El autor del diario, que firmaba solo como Sebastián, hablaba de un descubrimiento en el lecho del río seco, algo que brillaba bajo la luz de la luna y que no debía ser compartido con nadie, ni siquiera con el cura del pueblo. Rafael Mendoza sintió un nudo en el estómago, reconociendo en esas palabras la semilla de la misma avaricia que había destruido a tantos hombres en esas tierras áridas y despiadadas. La lectura se volvió febril, saltando de mes en mes, mientras la escritura se volvía más errática y manchada, con gotas de tinta que parecían lágrimas negras o salpicaduras de algo más oscuro. Sebastián confesaba haber empezado a escuchar voces en el viento, voces que le decían que su propia familia conspiraba para robarle su tesoro, que su esposa lo miraba con codicia y que sus hijos afilaban cuchillos en la oscuridad. Rafael Mendoza leyó con el horror creciendo en su garganta como una bilis amarga, como la locura se iba filtrando en la mente de su antepasado, transformando el amor en sospecha y la protección en una prisión doméstica. La casa, esa misma casa del árbol donde él ahora temblaba de frío, se había convertido en una fortaleza de soledad y miedo, donde las ventanas se tapiaban y las puertas se cerraban con trancas dobles para dejar fuera a un mundo imaginario. La noche volvió a caer sobre la casa del árbol sin que él se diera cuenta, envolviendo la habitación del altar en una oscuridad densa que parecía presionar contra las paredes, queriendo entrar y extinguir la única vela que le quedaba. El viento afuera había cesado, dejando en su lugar ese silencio antinatural que lo había recibido el día anterior. Pero ahora el silencio tenía un peso diferente, cargado con la historia violenta que él sostenía entre sus manos. Leyó la entrada del 14 de agosto de 1824, la fecha que marcaba el punto de no retorno. La sangre es el único sello que la tierra respeta. Hoy he tenido que hacer lo necesario para proteger lo nuestro. Ellos duermen ahora. Duermen el sueño profundo del que no se despierta y el secreto está a salvo bajo mis pies. Rafael Mendoza soltó el libro como si le quemara, comprendiendo con un grito ahogado que estaba sentado sobre la tumba de su propia familia asesinada. El aire en la habitación se volvió gélido de golpe, haciendo que la llama de la vela danzara frenéticamente, proyectando sombras que se retorcían en las paredes como almas en pena buscando una salida. Rafael Mendoza intentó levantarse para huir, para salir de esa habitación y correr hacia sus hijos, pero sus piernas no le respondieron, paralizadas por el terror de saber que no estaba solo con los muertos. Un sonido rasposo, similar al de uñas arañando madera dura, comenzó a emanar desde algún lugar debajo del suelo, justo en la zona donde había encontrado el diario, como si lo que estaba enterrado allí quisiera salir para reclamar su confesión. No era el viento ni la madera asentándose, era un rascado rítmico, insistente y desesperado que resonaba en sus huesos y le helaba la sangre en las venas. Él agarró el candelabro con ambas manos, usándolo como un arma ridícula contra lo desconocido, y retrocedió lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista del hueco oscuro bajo el altar. El rascado se detuvo abruptamente, seguido por un silencio que fue aún peor,
porque en ese silencio escuchó una respiración. No era la suya, agitada y superficial, sino una respiración ronca y húmeda que provenía del pasillo justo detrás de él, al otro lado del umbral de la puerta que había forzado. Alguien o algo estaba parado en la oscuridad, bloqueando su salida. Rafael giró lentamente, levantando la vela con mano temblorosa, y la luz amarillenta apenas alcanzaba para iluminar 1 metro adelante, pero fue suficiente para distinguir que no estaba solo. Había una presencia allí, algo que no debería existir, pero existía, algo que esperaba en las sombras con una paciencia infinita y hambrienta. Sin pensar, Rafael se lanzó hacia adelante, empujando con el hombro lo que fuera que bloqueaba su camino. Sintió algo frío y viscoso bajo su contacto, pero no se detuvo. Corrió por el pasillo estrecho hacia donde había dejado a sus hijos durmiendo y los encontró despiertos, abrazados en la cama, con los ojos muy abiertos por el terror. «Papá, escuchamos cosas», susurró Andrés. «Cosas que caminan en la oscuridad». Rafael los abrazó a los tres contra su pecho, sintiendo sus pequeños corazones latir como alas de colibrí atrapado. «Nos vamos de aquí, ahora mismo». Pero cuando intentó abrir la puerta principal de la casa del árbol, descubrió con horror que estaba atascada. La madera se había hinchado con la humedad o algo la bloqueaba desde afuera. Empujó con todas sus fuerzas, embistió con el hombro hasta que sintió que los huesos crujían, pero la puerta no cedió ni 1 milímetro. Estaban atrapados en la casa del árbol con lo que fuera que habitaba esas sombras. Rafael buscó desesperadamente otra salida. Había una ventana en la cocina, pequeña, pero quizás suficiente para que pasaran los niños. La forzó con un cuchillo oxidado que encontró, haciendo palanca hasta que el marco cedió con un crujido. «Andrés», dijo con voz firme a pesar del terror que lo consumía, «vas a bajar primero. Hay una cuerda atada aquí. Baja y espera abajo. Luego bajaré a Sofía y a Miguel». El niño de 8 años lo miró con ojos que habían envejecido décadas en 2 noches. «¿Y tú, papá?» «Yo bajaré último. Siempre bajo último. Ahora ve». Andrés se deslizó por la ventana con la agilidad de un gato asustado, aferrándose a la cuerda improvisada que Rafael había amarrado a una viga. Luego bajó a Sofía, que lloraba en silencio, y finalmente al pequeño Miguel, que seguía sin pronunciar palabra desde que su madre había muerto. Rafael estaba a punto de seguirlos cuando escuchó pasos lentos y deliberados acercándose desde el pasillo. Ya no intentaban ser sigilosos. Lo que fuera que habitaba esa casa sabía que estaban escapando y venía a impedirlo. Se deslizó por la ventana justo cuando algo frío y húmedo agarró su tobillo. Pateó con fuerza sintiendo el impacto contra algo sólido pero blando y se dejó caer por la cuerda, quemándose las palmas con la fricción. Aterrizó en la nieve junto a sus hijos y los agarró de las manos. «¡Corran hacia el río!». Corrieron a través de la oscuridad y la nieve, tropezando con raíces y piedras, con el aliento formando nubes blancas en el aire helado. Detrás de ellos, escuchaban algo más corriendo también, algo que se movía entre los árboles con una velocidad que no debería ser posible para algo humano. Llegaron al río congelado y Rafael los detuvo. «Escuchen, vamos a escondernos en las ruinas de ese granero». Callados, sin hacer ruido, se acurrucaron entre las piedras frías del granero abandonado, temblando no solo de frío, sino de terror absoluto. Rafael los cubrió con su cuerpo, protegiéndolos con lo único que tenía, su voluntad de morir antes que permitir que algo les pasara. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Escuchaban sonidos en la oscuridad, pasos, respiraciones, murmullos en un idioma que no reconocía. Pero lo que fuera que los perseguía, no los encontró.
Con las primeras luces del alba, Rafael se atrevió a mirar desde su escondite. La casa del árbol seguía allí, silenciosa y amenazante en la distancia. Pero ahora, con la luz del día, pudo ver algo que no había notado antes. Había un pozo viejo en el centro del patio trasero, medio oculto por la maleza, y mientras observaba, vio una figura emergiendo de la casa. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, vestido con harapos, con el cabello largo y blanco, moviéndose con una cojera pronunciada. El hombre cargaba un saco sobre el hombro y lo llevó hasta el pozo. Rafael vio cómo lo dejaba caer dentro con un sonido metálico que resonó en el silencio de la mañana. Esperó hasta que la figura regresó a la casa y cerró la puerta. Entonces, movido por una curiosidad que era más fuerte que el miedo, se arrastró hacia el pozo mientras sus hijos dormían exhaustos. Se asomó al borde y lo que vio lo hizo retroceder con náuseas. El pozo no tenía agua. En cambio, había una montaña de objetos que brillaban con un fulgor sucio: candelabros de plata, marcos dorados, joyas antiguas. Y entre todo eso, huesos. Muchos huesos. Pero lo que le heló la sangre no fue el tesoro, sino lo que sobresalía entre el montón. Una mano humana momificada, con un anillo de oro en el dedo. Rafael Mendoza comprendió en ese momento la magnitud del horror. El pozo no era un escondite, era una tumba. Una fosa común donde Sebastián había arrojado a su familia después de asesinarlos por el oro. Y el viejo loco seguía vivo, custodiando su tesoro maldito, alimentándolo con nuevas víctimas cuando aparecían. Rafael regresó al granero con una determinación fría. Sabía lo que tenía que hacer. No podía huir y dejar que ese monstruo continuara. No podía permitir que otros vinieran y cayeran en la misma trampa. Tenía que terminar esto, por su familia, por todas las víctimas que yacían en ese pozo. Y por cualquiera que pudiera venir después. Pasó el día vigilando la casa, observando los movimientos del viejo Sebastián. Notó que era frágil, que se movía con dificultad, que sus ojos estaban nublados por cataratas. No era un monstruo supernatural. Era solo un hombre viejo, consumido por la locura y la codicia. Y si era de carne y hueso, podía ser detenido. Cuando cayó la noche, Rafael besó a sus 3 hijos dormidos. «Si no regreso antes del amanecer», le dijo a Andrés, «caminen hacia el sur, siguiendo el río. Llegarán a la villa. Digan que su padre murió protegiendo lo que más amaba». Andrés lo agarró de la mano. «No vayas, papá. Por favor». «Tengo que hacerlo, hijo, para que nadie más sufra lo que nosotros sufrimos». Y con esas palabras, Rafael Mendoza se dirigió hacia la casa del árbol, armado solo con un machete oxidado y una determinación que ardía más que cualquier miedo. Rafael esperó hasta que la luz violeta del crepúsculo bañó el valle. Se movió con el silencio de una serpiente hacia la pared lateral de la casa del árbol, aprovechando los puntos ciegos de las ventanas tapiadas. Recordaba haber visto una pequeña ventana alta en lo que parecía ser una despensa. Si podía entrar por allí sin ser detectado, tendría la ventaja de la sorpresa. Trepó usando las ramas del roble que sostenían la casa, conteniendo la respiración cada vez que una rama crujía bajo su peso. Alcanzó el marco de madera carcomida y empujó con los dedos hasta que las bisagras cedieron con un gemido que le pareció un disparo en el silencio. Se quedó inmóvil, esperando el grito o el ataque, pero solo escuchó el viento. Se deslizó hacia el interior, cayendo sobre el suelo de madera de la despensa. El olor a humedad y a animal seguía allí, impregnando las paredes, pero ahora se mezclaba con el aroma a comida cocinándose. El viejo estaba preparando su cena. Rafael empuñó el machete con ambas manos y avanzó hacia la puerta entreabierta que conectaba con la cocina, pisando con cuidado sobre las tablas para evitar las que rechinaban. Se asomó por el borde del marco.
y vio la escena que lo hizo dudar de su propia cordura. El anciano estaba sentado a la mesa, encorvado sobre un plato, comiendo con las manos, pero lo que detuvo a Rafael no fue la figura del hombre, sino lo que había al otro lado de la mesa, un segundo plato servido con la misma cantidad de comida, colocado frente a una silla vacía. Junto al plato había un vaso y un retrato pequeño de una mujer. El viejo cenaba cada noche con el fantasma de la esposa que había asesinado, manteniendo una rutina doméstica grotesca en medio de la locura. Rafael sintió una punzada de lástima, rápida y afilada, seguida inmediatamente por el terror cuando una tabla crujió bajo su pie. El anciano se detuvo en seco y giró la cabeza lentamente, no con sorpresa, sino con la calma terrible de quien ha estado esperando. Sus ojos, lechosos por las cataratas y hundidos en cuencas oscuras, se clavaron en la penumbra donde Rafael se escondía, y una sonrisa desdentada y horrible se abrió paso entre su barba enmarañada. «Llegas tarde, Elena», graznó el viejo con una voz que sonaba como piedras frotándose entre sí. «La cena se enfría y sabes que odio comer solo». Rafael Mendoza se quedó paralizado, comprendiendo de golpe la locura que regía ese lugar. En su delirio, el viejo lo había confundido con su esposa muerta, tal vez por su silueta en la oscuridad o simplemente porque su mente ya no distinguía entre el pasado y el presente. Esa confusión era un escudo, una oportunidad frágil que podía romperse en cualquier segundo si hacía el movimiento equivocado. Salió de las sombras lentamente, bajando el machete para ocultarlo entre los pliegues de su ropa, y caminó hacia la luz, adoptando el papel que el destino le ofrecía en esa obra macabra. El viejo lo siguió con la mirada, asintiendo con aprobación, mientras sus manos temblorosas alisaban un mantel imaginario sobre la madera mugrienta. Rafael se sentó en la silla vacía frente a él, sintiendo la mirada muerta del retrato clavada en él, y vio de cerca el rostro de su antepasado, una geografía de arrugas y cicatrices donde la humanidad había sido erosionada por años de aislamiento y crimen. Sebastián empujó el plato hacia él con un gesto casi tierno. «Come, mi amor», susurró inclinándose hacia adelante. El olor a podredumbre que emanaba de su piel hizo que a Rafael le lloraran los ojos. «Hoy fue un día difícil, casi nos encuentran. Tuve que esconder más cosas en el pozo, pero no te preocupes, ya se han ido, siempre se van. Nadie tiene la paciencia para quitarnos lo que es nuestro». Rafael tomó una cuchara oxidada, obligando a su mano a no temblar, y probó el guiso rancio, tragando sin masticar para no vomitar. Necesitaba que el viejo confiara, necesitaba información. «Sebastián», dijo suavemente, probando el nombre en su lengua, y vio cómo los ojos del viejo se iluminaban con un destello doloroso. «¿Dónde guardaste el resto? ¿Estamos seguros de verdad?» El anciano soltó una risa seca que terminó en tos. Se levantó con dificultad y se acercó cojeando hasta quedar tan cerca que Rafael podía sentir su aliento caliente en la cara. Le acarició la mejilla con dedos ásperos, dejando un rastro de suciedad en su piel, y se inclinó para susurrarle al oído. «El resto está donde siempre, mujer, bajo el altar, bajo tus pies, pero no podemos tocarlo todavía. La sangre aún está fresca. ¿No la hueles?» Sebastián aspiró profundo, cerrando los ojos. «Huele a hierro, huele a victoria. Pero ten cuidado, Elena. A veces creo que ese hombre que vino con los niños, creo que él sabe. Y si sabe, tendremos que ponerlo con los otros en el pozo». Rafael Mendoza sintió cómo el corazón se le detenía en el pecho ante la mención del pozo, y tuvo que morderse el interior de la mejilla para no gritar. El viejo Sebastián seguía acariciándole el rostro con esa devoción macabra, confundiendo el terror de su víctima con el amor de su esposa muerta. «El hombre no molestará más, Sebastián.
susurró Rafael, tratando de imitar un tono suave. Pero estoy cansada. Mis manos están frías. Necesito que me lleves al altar. Quiero rezar antes de dormir. Ve, era una apuesta arriesgada, pedirle ir al lugar donde guardaba el oro, pero era su única oportunidad de ver exactamente qué escondía bajo esas tablas y encontrar una forma de acabar con esto para siempre. Sebastián sonrió con ternura senil y le ofreció su brazo tembloroso. Por supuesto, mi amor, siempre tan devota. Por eso te escogí entre todas. Por eso eres la única que merece compartir el secreto. Caminaron lentamente por el pasillo estrecho hacia la habitación del altar. Rafael sentía el peso del machete escondido contra su pierna, esperando el momento correcto, pero necesitaba ver primero, necesitaba entender la magnitud del horror antes de actuar. La habitación del altar estaba exactamente como la había dejado esa mañana, excepto que ahora había velas encendidas alrededor del mantel, proyectando sombras danzantes sobre las imágenes de santos sin rostro. Sebastián se arrodilló frente al altar con una reverencia que hubiera sido conmovedora en cualquier otro contexto. «Ven, Elena, arrodíllate a mi lado como hacíamos antes». Rafael se arrodilló, sintiendo las tablas frías bajo sus rodillas. Sebastián comenzó a rezar en latín, palabras que había aprendido de niño, pero que ahora sonaban perversas en ese contexto. Cuando terminó, miró a Rafael con ojos brillantes de lágrimas. ¿Quieres verlos? ¿Quieres ver a nuestros hijos una vez más? Sin esperar respuesta, comenzó a quitar las tablas del suelo con manos expertas, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y cuando la última tabla fue removida, Rafael vio el horror en toda su magnitud. El hueco bajo el altar era profundo, de al menos 2 metros, y estaba lleno de huesos humanos mezclados con objetos de oro. Pero no eran huesos antiguos blanqueados por el tiempo. Algunos aún tenían jirones de carne adheridos, momificados por el ambiente seco. Eran los restos de la familia de Sebastián, su esposa Elena, sus 3 hijos, y Rafael pudo ver con horror que había más. Otros huesos, otras víctimas que habían tenido la mala fortuna de llegar a esta casa maldita. «Aquí están», susurró Sebastián con ternura que helaba la sangre. «Todos juntos. Nadie puede separarnos ahora. El oro los mantiene conmigo para siempre». Acarició los huesos con devoción enfermiza, nombrándolos uno por uno como si aún vivieran. Eduardo, mi hijo mayor. Lucía, tan hermosa como tú. Y el pequeño Mateo, que apenas había aprendido a caminar. Rafael sintió la bilis subir por su garganta. Este hombre había asesinado a su propia familia por el oro. Los había matado y los había arrojado en este agujero profano. Y luego había seguido viviendo, alimentándose de ratas y recuerdos, custodiando su tesoro maldito. Y ahora quería añadir a Rafael y a sus hijos a su colección. «Sebastián», dijo Rafael, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tuviste que hacerlo?» El viejo lo miró con ojos que de repente parecieron más lúcidos, más conscientes. «Tú sabes por qué, Elena. Me hiciste jurarlo. Dijiste que preferías vernos a todos muertos antes que pobres. Dijiste que el oro era nuestro por derecho, que lo habíamos encontrado y nadie podía quitárnoslo». Su voz se quebró. «Pero cuando vinieron por él, cuando los otros supieron que teníamos el tesoro escondido, dijiste que debíamos matarlos, a todos, incluso a los niños, porque podrían hablar. Y yo lo hice. Por ti. Todo lo hice por ti». Rafael comprendió entonces la verdadera locura de Sebastián. El hombre se había convencido a sí mismo de que había matado a su familia por orden de su esposa, reescribiendo la historia en su mente para poder vivir con la culpa. Había creado una narrativa donde él era la víctima, donde había actuado por amor y no por avaricia. «Y cuando terminé», continuó Sebastián con voz rota,
Cuando los puse a todos aquí con el oro, esperé a que volvieras. Pero no volviste, Elena. Te quedaste dormida también, así que te traje aquí con los niños, para que estuviéramos todos juntos. Señaló hacia el fondo del pozo de huesos, donde Rafael pudo distinguir un esqueleto más grande, con jirones de un vestido fino aún adheridos. Has estado aquí todo este tiempo, conmigo, cuidando nuestro tesoro. La locura de Sebastián era absoluta y aterradora. Había vivido décadas con los cadáveres de su familia, hablándoles, cenando con sus fantasmas, convencido de que aún lo acompañaban. Rafael supo que no había forma de razonar con esta criatura. No era un hombre, era un eco vacío de lo que alguna vez fue humano. Lentamente sacó el machete de entre su ropa. Sebastián lo vio y su expresión cambió de ternura a confusión, luego a traición. «Elena, ¿qué haces?» «No soy Elena», dijo Rafael poniéndose de pie. «Elena está muerta. La mataste hace más de 20 años. Soy Rafael, tu sobrino, y vine a terminar esto». La lucidez golpeó a Sebastián como un rayo. Sus ojos se abrieron con horror al comprender que había estado hablando con un extraño todo este tiempo. La furia reemplazó a la confusión. «¡Ladrón! ¡Viniste a robar, como todos los demás!» Se lanzó hacia Rafael con una velocidad sorprendente para su edad, las uñas extendidas como garras. Rafael esquivó y empujó al viejo, haciéndolo caer peligrosamente cerca del borde del agujero lleno de huesos. «No quiero tu oro maldito», gritó Rafael. «Quiero que esto termine, quiero que las almas que atormentaste encuentren paz». Sebastián se arrastró hacia él, agarrándose de sus piernas. «No puedes llevártelos, son míos. Mi familia es mía, el oro es mío». Rafael sintió asco y lástima en igual medida. Este hombre era un monstruo, pero también era una víctima de su propia codicia, consumido por ella hasta que no quedó nada humano. Con un movimiento rápido, Rafael se liberó de su agarre y corrió hacia la cocina. Agarró la lámpara de aceite que ardía sobre la mesa y la arrojó contra las cortinas secas de la habitación del altar. El fuego prendió inmediatamente, hambriento después de décadas esperando, devorando la tela antigua y extendiéndose por las paredes de madera. «¡No! ¿Qué hiciste?», aulló Sebastián, tratando de apagar las llamas con sus manos desnudas. Rafael no esperó. Corrió hacia la ventana de la despensa y se lanzó al vacío, cayendo sobre la nieve con un impacto que le robó el aliento. Se levantó y corrió hacia el granero donde había dejado a sus hijos. Los encontró despiertos, mirando con ojos muy abiertos como la casa del árbol se convertía en una antorcha gigante que iluminaba la noche. Las llamas subían hacia el cielo negro, y Rafael podía jurar que entre el crepitar del fuego escuchaba gritos, no de dolor, sino de liberación. Abrazó a sus 3 hijos contra su pecho, sintiendo sus corazones latir contra el suyo, y observó cómo el fuego consumía todo: la casa, el árbol, los huesos, el oro, y finalmente al viejo Sebastián, que había elegido morir con su tesoro maldito antes que liberarse de él. Cuando el amanecer finalmente llegó, solo quedaban cenizas y el tronco carbonizado del roble. El valle estaba en silencio, pero era un silencio diferente, ya no opresivo, sino pacífico. Las almas que habían sido prisioneras de la codicia de Sebastián, finalmente estaban libres. Rafael Mendoza y sus 3 hijos caminaron durante 2 días completos de regreso a San Miguel del Cerrado. La noticia del incendio los había precedido. Los leñadores habían visto el humo elevándose durante toda la noche, visible desde kilómetros de distancia. Cuando Rafael llegó a la oficina del notario, cubierto de hollín y ceniza, con sus 3 hijos exhaustos pero vivos a su lado, don Esteban Ruiz casi se desmayó de la impresión. «Señor Mendoza, pensábamos, el incendio, temimos lo peor».
Lo peor ya pasó, respondió Rafael con voz que sonaba décadas más vieja. La casa, el árbol, todo se quemó. No queda nada. ¿Y la propiedad? ¿Las pertenencias de don Sebastián? Rafael pensó en el oro derretido, en los huesos que finalmente habían encontrado paz en las llamas. No había nada de valor, solo fantasmas y culpa. Todo ardió, y es mejor así. El notario asintió lentamente. Sobre su situación, señor Mendoza, entiendo que no tiene recursos. La puerta se abrió y entró doña Carmela, una terrateniente conocida en la región por su corazón duro pero justo. Escuché que el viudo Mendoza sobrevivió al Valle Maldito. Estudió a Rafael de arriba abajo. Mi hacienda necesita un carpintero. Hay una casa vacía junto al molino. Tiene techo y huerto. Si estás dispuesto a trabajar duro, es tuya. Rafael sintió que las rodillas estaban a punto de ceder. Señora, gracias. No sé qué decir. Di que sí. ¿Y ustedes, niños, saben ordenar cabras? Miguel, el pequeño que no había hablado en meses, de repente dijo con voz clara, «Podemos aprender». Todos se quedaron en silencio, sorprendidos. Era la primera vez que Miguel hablaba desde la muerte de su madre. Rafael lo levantó en brazos, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. La vida en la hacienda de doña Carmela fue el renacimiento que necesitaban. Rafael trabajó de sol a sol, reparando cercas, construyendo graneros, devolviendo con sudor y dedicación cada onza de bondad que esa mujer les había dado. Los niños crecieron fuertes y saludables. Andrés se convirtió en un joven noble que heredó el taller de carpintería. Sofía se casó con el maestro de escuela y le dio a Rafael 4 nietos. Y Miguel se hizo sacerdote, dedicando su vida a ayudar a las almas perdidas. Rafael nunca volvió a casarse. El recuerdo de Isabel era demasiado sagrado, pero encontró paz en el trabajo y en ver crecer a sus hijos. Guardó un secreto durante años. Había sacado del fuego un pequeño objeto antes de que todo ardiera. No era oro. Era un medallón que pertenecía a Elena, la esposa de Sebastián, con un retrato de sus hijos. Lo guardó en una caja de madera que él mismo construyó, no como tesoro, sino como recordatorio del precio de la codicia. 20 años después, un grupo de buscadores de tesoros llegó a la villa preguntando por el oro de Sebastián. Las leyendas habían crecido, transformando la historia en un cuento de riquezas incalculables. Rafael, ahora un hombre de 52 años con cabello gris, los recibió en su taller. ¿Es cierto que su tío escondió oro en el valle? Rafael dejó el cincel y los miró directamente. Mi tío escondió muchas cosas, oro, secretos, pecados. Todos ardieron hace 20 años. Pero el oro no arde, debe estar allí, bajo las cenizas. Tal vez, concedió Rafael. Pero hay cosas que no valen la pena encontrar, cosas que es mejor dejar enterradas. Los buscadores se rieron y se fueron al valle. 2 semanas después, solo 3 regresaron, demacrados, con los ojos hundidos, sin oro. 2 nunca volvieron. Sus cuerpos fueron encontrados meses después bajo las ruinas del roble, muertos de ataques cardíacos simultáneos según el médico. Pero Rafael sabía la verdad. El valle nunca olvidaba. La muerte llegó a Rafael una tarde de otoño, sentado en su mecedora con vista al huerto que había plantado años atrás. No hubo dolor, solo cansancio profundo. Sus 3 hijos estaban a su lado. Andrés sostenía su mano derecha, Sofía la izquierda, y el padre Miguel administraba los últimos sacramentos con lágrimas en las mejillas. «Papá», susurró Andrés, ¿algo que quieras decirnos sobre esa noche? Rafael sonrió débilmente. Los lugares no son malvados por sí mismos, son las acciones de los hombres las que los manchan, y son las acciones de otros hombres las que pueden limpiarlos. Cerró los ojos. Díganles a sus hijos que el verdadero tesoro
nunca fue el oro. El verdadero tesoro son las personas por las que estamos dispuestos a enfrentar el fuego. Y con esas palabras, Rafael Mendoza se fue en paz. Lo enterraron bajo un sauce que él mismo había plantado. En la cruz simple de madera, Miguel insistió en agregar: salvó lo que más amaba. La historia del padre viudo que sobrevivió al Valle Maldito se convirtió en leyenda local. Algunos decían que era exagerada, otros juraban que cada palabra era verdad. Todos estaban de acuerdo en una cosa: el valle nunca volvió a ser habitado, el roble no volvió a crecer. Y en las noches sin luna, los viajeros que pasaban cerca juraban escuchar risas de niños en el viento. No risas aterradoras, sino risas de alegría, como si finalmente hubieran encontrado el camino a casa. La caja de madera con el medallón pasó de generación en generación, con instrucciones de nunca abrirla, solo transmitirla. Una advertencia contra la codicia. El valle se convirtió en tierra comunal, donde nadie construyó, pero todos plantaron árboles en memoria de los que sufrieron allí. Con el tiempo se transformó en un bosque donde los pájaros cantan y los ciervos pastan en paz. La naturaleza tiene una forma de sanar lo que el hombre destruye, si se le da tiempo y respeto. Y así, lo que comenzó con codicia y muerte, terminó con vida y renovación. Porque esa es la verdad que Rafael Mendoza descubrió en aquella casa del árbol durante la ventisca de 1847. Que los secretos más oscuros pueden ser vencidos por la luz más simple, la luz del amor paternal que no conoce el miedo cuando se trata de proteger a los que más ama. El oro se derritió, los huesos se convirtieron en ceniza, pero el legado de un padre valiente permanece eterno, transmitiéndose de generación en generación, recordándonos que a veces el acto más valiente no es buscar riquezas, sino saber cuándo dejarlas atrás. En las tardes de primavera, cuando el sol ilumina exactamente en el ángulo correcto, algunos dicen que pueden ver la silueta de un hombre y 3 niños caminando por el sendero junto al río, no como fantasmas, sino como recuerdos. Como testimonio de que el amor de un padre puede vencer incluso a las maldiciones más oscuras. ¿Y tú, has escuchado una historia parecida a esta donde vives? ¿Conoces algún lugar que la gente evita por leyendas del pasado? O tal vez has tenido que enfrentar tus propios miedos para proteger a quienes amas. Cuéntamelo aquí, en los comentarios. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor, el sacrificio y el verdadero significado de la riqueza, compártela con alguien que necesite recordar que el mayor tesoro nunca se encuentra enterrado en la tierra, sino en los corazones de quienes amamos.